Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al curso de Administración de Servicios de Salud. Me presento, soy el maestro Gustavo López Flores y bueno, cuando la Facultad de Estudios Superiores Aragón me habló para poder proporcionar esta plática, me hablaba de administración de hospitales. Sin embargo, hablar de administración de hospitales estamos hablando de un curso completo de a nivel licenciatura o de una maestría incluso. Son 2 años y medio, mínimo 3 años. Así que en esta ocasión, para ajustarnos a un tiempo de unas 20 horas aproximadamente que tendrá validez este curso, hablaremos de los principios básicos de lo que es la administración, es decir, un proceso administrativo en instituciones de salud, en donde pues trataré de darles los conocimientos muy básicos, conceptos muy definidos para que ustedes puedan desarrollar un trabajo administrativo dentro de sus instituciones. Antes de entrar de lleno al tema, tendremos que hacer un diagnóstico inicial. Por ahí lo bajan de su plataforma, lo contestan y lo pueden enviar en el transcurso del curso que vayan tomando o a más tardar que no pase el día de hoy. Este diagnóstico inicial, de antemano les aviso, no va a tener ninguna validez para su calificación. Sin embargo, es importante realizarlo porque de ahí ustedes mismos se van a dar cuenta del proceso de aprendizaje que vamos a tener y al final entonces van a valorar este aprendizaje. Bien, soy médico de profesión, egresado de la Universidad de Guadalajara, hice la especialidad en medicina familiar, en atención primaria a la salud por parte de la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en administración de organizaciones del sector salud en la Universidad de Negocios del Pacífico de aquí de Baja California. En mi área laboral, soy médico jubilado de 2 instituciones, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de la Secretaría de Salud, en la cual trabajé en un promedio de 32 años. Durante este tiempo, me desarrollé en atención a usuarios, como jefe de departamento, jefe de unidades médicas, coordinador de enseñanza e investigación, subdirector médico de jurisdicción, coordinador de calidad y planeación y de desarrollo institucional. Entramos ahora de lleno en lo que es ya al encuadre del programa. Como les decía, se va a dividir en 4 módulos. El primer módulo será el proceso administrativo y la función de la planeación. El segundo módulo abarcaremos la función de la organización, la dirección, y el tercer módulo sería la función de la evaluación y control y liderazgo. En el último módulo hablaremos un poquito de la economía política y globalización de la administración de los servicios de salud y el marco jurídico en materia de salud. Objetivo general del curso: que el estudiante analice las funciones y etapas del proceso administrativo. Asimismo, que sea capaz de formular los diagnósticos necesarios que le permitan desarrollar el diseño de planes de acción para una organización y contribuir para que el administrador, como estratega, fundamente la toma de decisiones en base a estudios del fenómeno de globalización y sus efectos en la economía en las organizaciones del sector salud. Bien, es oportuno mencionarles que a través de cada módulo van a estar desarrollando algunos trabajos o algunas tareas para poder estar evaluando cada módulo. Entonces aquí están las tareas. En la tarea 1, que van a tener que hacer un ensayo de planeación donde definirán el concepto y sus principios básicos. Esto lo harán al final del primer módulo. La tarea 2 será establecer la misión, la visión y los objetivos de su organización o de su área de trabajo. En la tarea 3, de acuerdo a su percepción, nos van a mencionar qué tipo de liderazgo existe en su institución o en su área de trabajo y van a describir qué tipo de mecanismos de control y evaluación se aplican dentro de su institución. Finalmente, en el módulo 4, su cuarta tarea consiste en elaborar una propuesta de mejora organizacional en su área de trabajo, incluyendo las 4 fases del proceso administrativo. Bien, la evaluación será de la siguiente manera: a través de sus tareas y sus actividades va a constar un 60%, es decir, un 15% en cada tarea. Y finalmente el examen final, entonces ese valdrá 40 puntos para tener sus 100 puntos porcentuales. En estas siguientes diapositivas hay una bibliografía recomendada que pueden ustedes consultar. Pueden elegir cualquiera que encuentren los temas que sean de su interés. Este es lo que les recomiendo para poder trabajar. Dos. Diapositiva 67. Acción.
Iniciamos ahora el cuarto módulo de este curso, en el cual hablaremos de la economía política y globalización. Bien, iniciamos entonces de lleno lo que es el programa. Hablaremos del proceso administrativo en instituciones de salud. El proceso administrativo es el conjunto de etapas, planificación, organización, dirección y control, cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible. En palabras aún más sencillas, el proceso administrativo se compone de una serie de etapas que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos. El proceso administrativo es continuo, no se trata de realizar cada una de las etapas y todo termina ahí. Cuando termina un ciclo, se pasa al siguiente. Normalmente se utiliza para el objetivo general de las empresas, objetivos particulares o incluso para proyectos menores. Henry Fayol fue el creador del proceso administrativo. De él emanan las 4 etapas de las que se compone dicho proceso: el planificar, organizar, dirigir y controlar. Para Fayol, estas 4 etapas eran imprescindibles para la buena gestión gerencial. Todo equipo directivo debe dominarlas y tenerlas en cuenta de cara a cualquier proyecto. Con todo, Fayol nunca fue extremista en sus ideas y se puede leer en su obra cómo dejaba espacio para la flexibilidad y la adaptación. Así, los seguidores de la teoría clásica de la administración han ido completando, mejorando y adaptando el proceso administrativo a los diferentes tipos de empresas que han ido naciendo durante las últimas décadas. Cabe mencionar que Fayol no es el único que se ha dedicado al estudio de la administración. En esta diapositiva podemos ver cómo a través del tiempo han surgido varios autores que no por no ser Fayol no son importantes. Por allá en el año de 1911 surgió la teoría de la administración científica del señor Frederick Winslow, que estaba enfocada en la realización del trabajo en el nivel operacional. Para la época del 1916 a 1917 fue cuando más surgió la teoría de Henry Fayol en su teoría clásica de la administración. En el año de 1940 surgió la teoría burocrática de Max Weber, que estaba enfocada más que nada a la organización formal, racional y organizacional. Entre 1947 y 1954, aquí surgió la teoría del comportamiento organizacional por Abraham Maslow, Douglas MacGregor y Chris Eigris, en el cual estaban enfocados en los estilos de administración de la teoría de las decisiones, la integración de los objetivos organizacionales e individuales. Para 1950 a 1968, aquí surgió la teoría de las organizaciones como sistemas sociales por Daniel Katz y Robert Kahn. Y para 1970 surgió la teoría Z por William Ouchi, que estaba enfocada en la participación de la toma de decisiones, comunicación y trabajo en equipo. Bien. Como hemos mencionado, el origen del proceso administrativo se lo debemos a Henry Fayol. Para el año de 1916, tras 50 años como gerente de una empresa minera, Fayol publicó su libro Administración Industrial en General. En español sería como Administración Industrial en General. En dicho libro desarrolló, basándose en su experiencia, toda su teoría. Fayol destacaba en su obra los distintos niveles de gerencia, las funciones administrativas y una lista de principios para administrar correctamente. No obstante, cabe mencionar que lo más reconocido de todo su trabajo son sus principios. En concreto son 14 principios básicos para la correcta administración. Aquí enumeramos: el primero es la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, unidad de dirección, subordinación al interés individual o al interés general, la remuneración, centralización o descentralización, cadena escalonada o línea de autoridad, orden, acción, estabilidad de la contratación del personal, iniciativa y espíritu de cuerpo o motivación moral de sus empleados. Mencionemos ahora las características del proceso administrativo. Un proceso administrativo posee multitud de características y peculiaridades en función de la empresa que lo desarrolle. Hacemos mención de las más comunes. Consta de 4 etapas relacionadas entre sí. Debe plasmar todos los objetivos que se persiguen alcanzar con él. Deben ser informados del mismo todos aquellos trabajadores que vayan a formar parte del proceso.
El objetivo tiene es la creación de una hoja de ruta para optimizar al máximo cada una de las acciones que incluye el proceso administrativo. Puede ser utilizado por cualquier empresa, independientemente de las características de la misma. Se realiza con un horizonte temporal previamente estipulado. De esta forma, ofrece cierta flexibilidad para poder ser adaptado a las circunstancias. Hablando de las etapas del proceso administrativo, en la definición hemos dicho que el proceso administrativo está formado por una serie de etapas, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. En este apartado las desarrollaremos y las explicaremos. Claro que, en primer lugar, conviene saber cómo se separan estas dos fases. Como pueden ver, hay una fase mecánica y una fase dinámica. En la fase mecánica está compuesta por la planificación y la organización, es decir, podríamos que es una parte estática del proceso, es donde se hace todo el trabajo de escritorio. En la fase dinámica, por su parte, está compuesta por la dirección y el control. En ese sentido, la palabra dinámica hace referencia al movimiento, o sea, es la acción, el trabajo operativo de todos los que estamos en una institución. Una vez que hemos planificado y organizado, toca entonces ejecutar y poner manos a la obra. En cualquier caso, más importante que distinguir entre mecánico y dinámico es conocer las distintas etapas que lo componen, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. La planificación trata de programar las tareas a realizar y resolver las cuestiones pertinentes que más tarde se ejecutarán. Es decir, vamos a poner sobre un documento los pasos que vamos a seguir para alcanzar un objetivo. La organización. La idea es ver quién se encargará de cada tarea, en qué orden y qué estructura tendrá el proyecto para su ejecución. O sea, quién va a hacer qué actividades. La dirección no solamente se encarga de mandar, también se encarga de ayudar, respaldar e intervenir ante cualquier conflicto que se presente con la consecución de los objetivos. Finalmente, el control se basa en el seguimiento de métricas confiables que permitan supervisar que se conseguirán los objetivos más grandes. El proceso administrativo desempeña un papel fundamental en la gerencia de una compañía. Supone la hoja de ruta a seguir durante un determinado periodo para poder alcanzar los objetivos establecidos por la dirección. De esta manera, seguir todas las etapas marcadas dentro del proceso administrativo permitirá a la organización incrementar su grado de eficiencia a la hora de lograr las metas propuestas. Este proceso supondrá una reducción en el número de recursos consumidos y por este motivo se podrán destinar aquellos recursos ahorrados a otras acciones que resulten beneficiosas para la compañía. Entre las ventajas que podemos destacar del proceso administrativo destacamos las siguientes. Permite a la empresa disponer de todo momento de una planificación futura. Las acciones a llevar a cabo en cada uno de los posibles escenarios se encontrarán estipuladas. Establece de forma clara los objetivos que tiene una determinada empresa en el corto, medio o a largo plazo. Se optimizan al máximo los recursos. Evita gastos superfluos que no se encontrasen contemplados previamente. Y puede suponer un incremento de la productividad, ya que mejora la coordinación entre miembros del equipo. Por último, hay que destacar que un proceso administrativo perfectamente diseñado evitará que aparezcan sucesos que rompan los esquemas de los directivos. En consecuencia, se reducirá el número de medidas improvisadas que pueden derivar de decisiones perjudiciales para el funcionamiento de la empresa. Un ejemplo del proceso administrativo, supongamos que somos montañeros. Nuestro objetivo es alcanzar la cima de las 5 montañas más altas del mundo. El objetivo está claro, pero necesitamos un proceso para alcanzar nuestros objetivos de la forma más segura posible, es decir, sin poner en riesgo nuestra salud. Necesitaremos entonces, por tanto, un proceso para conseguir nuestro objetivo final, que es alcanzar las 5 cimas. Aunque cada pico es diferente, a su vez, seguiremos una serie de etapas para alcanzar cada cima, o sea, objetivos intermedios. A esta serie de etapas que son comunes en la consecución de objetivos, lo llamamos proceso administrativo. En ese sentido,
Toda empresa u organización que pretenda conseguir unas metas debe aplicar un proceso administrativo. Sin el proceso administrativo es muy complicado conseguir los objetivos propuestos, casi imposible. ¿Se imaginan subiendo al Everest sin tener nada planeado, sin haber entrenado y todo fuera de control? No, ¿verdad? Entonces, en el ámbito empresarial ocurre lo mismo. La planeación administrativa de una empresa es un proceso integral para determinar en qué se debe convertir una compañía y cómo puede lograr ese objetivo de la mejor manera. Evalúa todo el potencial de la organización, vinculando directamente sus objetivos con las tareas y recursos necesarios para alcanzarlos. Los emprendedores inician un negocio para cumplir un propósito que tenga sentido para ellos. El negocio se convierte en un instrumento para que el emprendedor haga lo que quiere hacer. La planeación administrativa describe lo que se quiere que haga la empresa. Además, ofrece un proceso sistemático para plantear y responder las preguntas más críticas que enfrenta el equipo gerencial, especialmente las decisiones importantes de comprometer los recursos. Gran parte de la función que tiene la planeación consiste en poder trabajar de forma independiente para así determinar qué responsabilidades deben asignarse a cuáles empleados, establecer niveles de prioridad para ciertas tareas y crear cronogramas de trabajo. La planeación administrativa es realizada por el gerente o administrador de una empresa. Instaurar una planeación administrativa que permita alcanzar los objetivos empresariales es una de las funciones gerenciales más importantes. Esto significa asignar recursos y responsabilidades al personal, así como implantar un cronograma de trabajo para su finalización. La planeación administrativa requiere que el progreso del equipo de trabajo sea verificado continuamente para así poder realizar pequeños ajustes cuando sea necesario, manteniendo al mismo tiempo una imagen clara de los objetivos más importantes de la empresa. Hablemos ahora de los principios de la planeación administrativa. La planeación administrativa pues tiene una serie de principios, que es racionalidad, unidad, compromiso, precisión, comunicación, flexibilidad, datos y no suposiciones y cultura del crecimiento. En la racionalidad, esa es la destreza de plantear una función de criterios reales y lógicos que constituyan así posibles planes de acción. En la unidad, toda empresa tiene el deber de la planeación administrativa resulte ser adecuada. Por tanto, cada área debe conducir sus estrategias de acuerdo al plan general. El compromiso se refiere a la aceptación de la planeación que cada área de la empresa debe tener. Aunque la planeación sea una función gerencial, no debe realizarla una sola persona. Por el contrario, se debe hacer de la planeación un proceso colaborativo e inclusivo. Hay que hacer que los empleados se sientan comprometidos con el proceso de planeación, asumiendo la responsabilidad compartida de su realización. Incluso podrían tener ideas innovadoras que de otro modo se perderían. La precisión. La planeación debe adquirir un gran nivel de precisión para que así cada área de la organización conduzca todos sus esfuerzos de la forma esperada. Comunicación. Es importante comunicar claramente a los empleados tanto el plan administrativo como los resultados deseados. Se debe fomentar una comunicación abierta, animando a todos a dar retroalimentación y sugerir mejoras. Con flexibilidad. Se refiere a la capacidad que se tiene de adaptarse a los cambios, lo cual hará posible que la empresa permanezca en el tiempo. Una planeación eficaz requiere abandonar procesos obsoletos, revisar estrategias, innovar, contratar y despedir. Todo esto significa un cambio que es difícil de gestionar. Datos y no suposiciones. Basar un plan en suposiciones es un grave error que anula todas las ventajas de una planeación adecuada. Es importante hacer una investigación de mercado, organizar grupos de discusión, hablar con los propios empleados y consultar a los expertos del mercado. Cultura de crecimiento. Solo podrá mantenerse un verdadero enfoque de mejora en una cultura que valore la eficiencia y el crecimiento. Hay que trabajar para crear esa cultura en la empresa. Si se ayuda a los empleados a desarrollar sus habilidades, apreciando y recompensando los logros personales, los empleados estarán más dispuestos a comprometerse con metas y planes exigentes. Dentro de los elementos de la planeación, tenemos la
la visión y la misión. La declaración de visión responde a preguntas: ¿a dónde vamos? Por otro lado, la declaración de misión describe su propósito y responde a la pregunta: ¿por qué estamos aquí? Valores. Esta declaración responde a la pregunta: ¿qué es importante para nosotros? Así, los valores son las cosas que se desean enunciar constantemente. Objetivos. Son los resultados específicos y medibles dentro de un plazo establecido. Por lo general, los objetivos incluyen los ingresos y la rentabilidad deseados. El análisis FODA. Este es útil para analizar dónde se encuentra la empresa actualmente, por la identificación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Requiere que se tenga una comprensión profunda del mercado y también cómo la empresa se posiciona dentro de su nicho compitiendo con los jugadores existentes. Las debilidades y fortalezas son los factores internos, mientras que las amenazas y las oportunidades son los factores externos que afectan la viabilidad de la empresa. Estructura organizacional. Esta es una descripción general de todas las personas involucradas en la empresa y su posición en relación con los demás. Se debe detallar la experiencia del equipo existente, así como los roles que aún no se han llenado. Operaciones. Los procesos y personas que hacen que la empresa marche bien son claves para el éxito. Efectivamente, ayudan a que se puedan fabricar mejores productos, ya sea entregándolos con un menor costo o de manera más eficiente. Este elemento debe hacer con éxito lo prometido por los elementos anteriores. Analiza los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, identificando también las tareas principales y los obstáculos potenciales. Siempre habrá tareas que son críticas para el éxito de la empresa. Finalmente, identificar posibles obstáculos puede ayudar a anticipar cómo adaptarse si cambian las circunstancias. Gestión financiera. Se ocupa esta de los aspectos financieros del negocio, con información histórica y un análisis que muestre hacia dónde se dirige la empresa. Se incluyen proyecciones y también presupuestos de la empresa. Proyección y pérdidas y ganancias. Una previsión mensual de las ventas, costos operativos, impuestos y ganancias para el año siguiente. Requerimientos de capital. Muestra a los inversionistas en qué se gastará su dinero. Debe de contener un resumen de todos los gastos de las grandes compras y también los costos de operaciones del día a día. Entonces, repitiendo, la misión describe el motivo o la razón de ser de una organización, empresa o institución. Se enfoca en los objetivos a cumplir en el presente. Debe estar definida de manera precisa y concreta para guiar al grupo de trabajo que al día. Por ejemplo, la misión de la compañía es mejorar la calidad de los automóviles. En la visión es una meta de plazo amplio donde se establece la aspiración sobre los logros de una empresa y lo que desea acerca de su estado futuro. Así, la visión define la ruta a seguir, tanto para los directivos como para los empleados. Y los valores, estos aluden a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Es decir, son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Entonces, nuevamente repitiendo, la visión nos dice hacia dónde queremos llevar la empresa, qué queremos ser, son los valores de la empresa. Y la misión es el propósito de la existencia de la empresa. ¿Cuál es la razón de ser? Es decir, justifica su existencia. Hablando ahora de las etapas de la planeación administrativa, bueno, estas incluyen tener conciencia, recopilar información y establecer objetivos. También está el determinar el curso de acción, evaluar el curso de acción, implementar el plan y monitorear y evaluación. La conciencia permite identificar las oportunidades disponibles y futuras. También implica comprender los objetivos de la organización, examinando cada objetivo de forma detallada y analizando los resultados previstos. Para recopilar la información se debe tener toda la información relevante referente a la operación comercial. Se deben detallar todos los hechos y cifras, identificar los clientes objetivos, además de anotar sus gustos y preferencias. También se deben establecer las pautas bajo las que se suministran los bienes y servicios,
el valor del mercado actual de los productos, además de los costos y gastos proyectados con los retornos esperados. Se deben conocer bien las tareas para así alinearlas con los objetivos y con los recursos necesarios en términos de personal y financiación. Para establecer objetivos, aquí se trata de establecer las metas que la empresa debe esforzarse para lograr utilizando los recursos disponibles. Comprender los objetivos permite a cada empleado conocer su rol para la consecución de los mismos. Por tanto, deben estar debidamente formulados y bien comunicados a todos los empleados. Bien, con esto damos por terminado el primer módulo. Entonces, lo que sigue ahora es desarrollar una actividad en la cual consiste en realizar un ensayo de planeación. Es decir, hay que poner el concepto de planeación y sus principios básicos. Para esto lo hacen en un documento Word de 2-3 cuartillas máximo y lo suben a la plataforma o lo mandan a mi correo. Esto es gustavo.lopez@espacifico.edu.mx. Una vez que hayan subido su ensayo, entonces iniciamos el módulo 2, donde veremos las funciones de la administración y de la dirección. Las funciones de la administración son tareas universales que permiten coordinar el conjunto de actividades que ocurren en una empresa de manera eficaz. Uno de los primeros teóricos en definir estos lineamientos ya sabíamos que fue Henri Fayol. Este ingeniero francés aportó un enfoque clásico para la administración tras vivir las consecuencias de la Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. Las funciones administrativas impactan en toda la estructura de una organización, desde los niveles inferiores y medios, con los obreros y los profesionales, hasta los niveles más altos, con la capacidad directiva que incluye al área administrativa. Si bien el objetivo de una empresa es generar ganancias, las funciones administrativas son las medidas que se deben seguir para llegar a sus objetivos mediante diferentes acciones y estrategias. La función de planificar es la primera y la más importante de la gestión administrativa. Según Fayol, la empresa necesita un buen plan de acción o de proyección. Se debe de establecer según su orden de importancia y los más importantes deben tener prioridad y completarse primero. Un buen gerente debe analizar todas las opciones disponibles y hacer una selección final que sea apropiada en términos de conveniencia y utilización de los recursos. Se deben analizar y sopesar todos los aspectos positivos y negativos de cada curso de acción en particular, antes de tomar la decisión final sobre la selección. Para evaluar el curso de acción, este implica analizar el desempeño de las diferentes tareas. Se miden los diferentes factores, entre ellos, prefiriendo así el curso de acción más conveniente en términos de recursos y cronograma. Por ejemplo, un curso de acción debe requerir grandes inversiones y ser rentable a largo plazo, mientras que otro puede requerir muy pocos recursos, pero bajo márgenes de beneficio a largo plazo. Para la implementación del plan, para una implementación exitosa, se deben establecer políticas y procedimientos, además de planes de ejecución para todo el personal operativo, gerentes y otros colaboradores. Y en el monitoreo y evaluación deben evaluarse periódicamente la eficacia y la ejecución de la planeación, dependiendo de los resultados, las pautas gerenciales que podrían necesitar ajustes. Para toda la estructura, lo que permitirá administrar el área de producción, al personal y a los recursos. La planificación debe ser tanto a corto como a largo plazo. Además, debe considerarse como un proceso continuo, es decir, la administración tiene que proyectar, implementar y revisar la planificación de manera regular para ajustar el plan según sea necesario y en base al progreso alcanzado. El desarrollo de la planificación implica entonces definir aspectos de la empresa como son la misión, donde sabemos que se refiere a la finalidad para la que fue creada la organización, la visión, que se refiere a la situación a largo plazo en la que se requiere ubicar a la organización, los valores, que se refiere al conjunto de normas y principios para los que se rige la institución, y los objetivos, que se refiere a fines más específicos que la visión, aunque también pueden ser a largo plazo. La función de organizar resulta clave para que la empresa perdure en el tiempo. Ordenar las tareas y la estructura general permite optimizar los recursos necesarios, aprovechar el tiempo de trabajo, mejorar el flujo del trabajo y tomar decisiones más acertadas.
En definitiva, organizar todas las partes que conforman a la organización fomenta la productividad y mejora las ganancias. Más allá de los objetivos fijados, de los imprevistos que puedan surgir o del responsable que esté a cargo de la dirección, es necesario organizar cada parte de la empresa en lo que se denomina organigrama, una representación gráfica de la estructura que muestra la interacción entre cada parte y las personas que lo integran. Pero, ¿qué es una organización administrativa? En la administración de empresas, la organización administrativa es el conjunto de métodos y procedimientos puestos en práctica para ordenar, controlar y dirigir una empresa a través de sus departamentos, recursos y procesos, con el fin de alcanzar sus metas u objetivos trazados de antemano. Toda empresa u organización posee un patrón o un orden propio que guía sus procesos productivos y es responsable de su margen de eficiencia o efectividad. O sea, existen formas de organización administrativa más eficaces que otras, pero toda organización posee una estructura organizacional que define sus jerarquías, sus procesos y sus flujos. La revisión y eventual mejoramiento de dicha estructura, así, significará el replanteamiento de los circuitos y patrones de la empresa y puede perfectamente conducir a mejores y más potentes escenarios. Al mismo tiempo, la organización administrativa se entiende como una disciplina y una metodología de evaluación empresarial que justamente se propone comprender el funcionamiento de las organizaciones y concebir los modelos necesarios para su estudio. Veremos ahora los tipos de organización administrativa. Dependiendo de su forma y características, es posible distinguir entre varios modelos de organización administrativa, como son la organización lineal, la funcional, la matricial, la de comités y la de Trello. En la organización lineal, esta se trata del modelo jerárquico tradicional, simple y piramidal, que presenta líneas de autoridad únicas y la información se transmite de manera unidireccional, desde las visiones globales superiores de la estructura hasta las posiciones locales de la base. La toma de decisiones es totalmente centralizada y existe una jefatura única. La organización de tipo funcional, esta es una versión moderna del modelo anterior, que estructura la empresa en base a departamentos, cada uno dotado de su jefe y el total de los jefes dirigidos por la cúpula de la empresa, ya sea de manera individual o en base a reuniones. Es un modelo ideal para dividir el trabajo en pequeñas partes y las decisiones suelen tomarse mediante consultas al especialista de cada área. En la organización matricial se trabaja en base a proyectos y resultados esperados, mediante la constitución de equipos de trabajo multidisciplinarios a los que pertenecen individuos de diversas áreas. Estos grupos poseen un jefe de proyecto, son temporales e intercambian información con otros proyectos de manera esporádica y eventual. Se comportan del resto como células más o menos autónomas. En la organización en comités, esta opera en base a comités, o sea, a grupos reducidos a los que se asigna el estudio de alguna etapa o aspecto específico del proceso productivo, ya sea de manera formal o informal. Los miembros de los comités trabajan por separado y se reúnen cada cierto tiempo, involucrando generalmente a los líderes o jefes de cada sección de la empresa y varían de acuerdo a la resolución de las situaciones específicas a atender. Y la organización en Trello, esta supone la contratación externa o outsourcing de muchas de las tareas de la empresa, cuyo equipo de trabajo fundamental lo constituyen quienes dirigen las labores externas y coordinan los diversos esfuerzos de la empresa en un modelo en boga en tiempos de baja contratación laboral. Todo tipo de organización administrativa debe tomar en cuenta lo siguiente: la fidelidad de los objetivos de la empresa, la paridad entre responsabilidad y autoridad, el flujo de la comunicación, la amplitud del control y la continuidad. En la fidelidad a los objetivos de la empresa, ante todo, una empresa debe saber qué cosa es lo que se propone y cómo, y a esto último debe siempre responder la organización administrativa. De nada sirve tener una línea de montaje fordiana si se planea producir un outsourcing, por ejemplo. En la paridad entre responsabilidad y autoridad, la autoridad y la responsabilidad van juntas y desde este precepto es fundamental en el diseño de una organización administrativa.
Cuando se ocupan cargos de autoridad, se deben recibir una gratificación acorde y un conjunto de responsabilidades acorde. De otro modo, la jerarquía se desestabiliza. En el flujo de la comunicación dentro de una empresa es fundamental, ya que un trabajador informado no solo posee más opciones a la hora de tomar decisiones, sino que se sentirá más integrado a la organización y en líneas generales la pasará mejor. Cada modelo organizacional faculta o imposibilita ciertos tipos de comunicación interna y externa. En la amplitud del control existen modelos organizacionales más rígidos, en los que se enfatiza el control y existen constantes dinámicas de feedback. Hay otros modelos más laxos en los que se le otorga al individuo mayor cuota de autonomía. Esto determinará el modelo de toma de decisiones elegido e influenciará otros ítems en esta lista. La continuidad. Todo modelo organizacional debe poder sostenerse en el tiempo, o sea, debe poder resolver coyunturas y continuar sus funciones sin tender al caos o a la inercia. Ahora, en los elementos de una organización. Toda organización administrativa está compuesta por los siguientes elementos: factores de producción, factores de dirección y recursos. En los factores de producción se considera aquí a todos los elementos de la cadena productiva, o sea, aquellos involucrados directamente en la transformación de materia en bienes y servicios. Por ejemplo, la maquinaria, los trabajadores, etc. En los factores de dirección, aquellos elementos que acompañan el proceso productivo, lo vigilan y lo controlan, pero que no toman parte directa en él, sino indirecta, garantizando así su funcionamiento. Por ejemplo, los cargos directivos, los contratos de outsourcing, las herramientas, la mercadotecnia, etc. Y los recursos, aquellos elementos fundamentales sin los cuales sería imposible llevar a cabo la labor productiva. Pueden ser materiales o físicos, o sea, la materia prima, energía, maquinaria, etc. O inmateriales, como la mano de obra, conocimientos de trabajo, etc. Hablemos ahora de la función de la dirección. La dirección administrativa garantiza que los objetivos trazados de antemano se cumplan. Pero entonces, ¿qué es la dirección administrativa? En la administración de empresas se conoce como dirección o directamente como dirección administrativa a una de las etapas más importantes del proceso administrativo, en la que se aplica el conocimiento adquirido para llevar a cabo una toma de decisiones pertinente. Dicho en términos más simples, la dirección administrativa equivale al capitaneo de un barco. La dirección administrativa es una labor complicada y de alta responsabilidad, que generalmente llevan a cabo gerentes y otras figuras de liderazgo y autoridad dentro de las organizaciones, y que tiene como objetivo garantizar que los objetivos trazados de antemano se cumplan, lo cual significa lidiar con imprevistos, corregir sobre la marcha el funcionamiento de la organización y a menudo tomar decisiones estratégicas. Por esta razón, la dirección está muy emparentada con el control y la retroalimentación dentro del proceso administrativo. Únicamente manejando la información necesaria y surgida de la evaluación del funcionamiento de una organización, se podrán tomar decisiones informadas y sensatas que tengan una mayor probabilidad de éxito. Es por eso que la conducción empresarial es demasiado distinta de la conducción política de una nación, y aunque ambas cosas manejen elementos muy diferentes y tengan principios distintos. Etapas. A grandes rasgos, podemos esquematizar las etapas de la dirección administrativa en toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y liderazgo. En la toma de decisiones, ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad de una toma eficiente de decisiones, la cual pasa a su vez por determinadas etapas, como es el definir el problema, evaluar las alternativas y el tomar una decisión. Al definir el problema, es decir, comprender la situación, los retos surgidos y o los objetivos que se persiguen y que nos brindarán la orientación inicial respecto a cómo abordar el problema. Para evaluar las alternativas, todo problema puede abordarse desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etc., antes de decidirse por alguno que deban revisar todas las opciones. Para tomar una decisión, finalmente deberemos decantarnos por alguna opción y aplicarla de manera específica,
teniendo en cuenta un panorama de consecuencias posibles y algún tipo de provisiones anticipadas. En la integración, esta etapa implica la disposición de los elementos y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente tomada a través también de diversas estrategias como son el reclutamiento, la capacitación y la renovación. En el reclutamiento, que es el agrandamiento o reemplazo del capital humano con el personal necesario para llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. En la capacitación es necesario brindar al personal ya existente las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. Y en la renovación, aquí habría que adquirir nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas herramientas, etcétera, para poder llevar a cabo la decisión. Motivación. El espíritu empresarial y la moral del equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y materializar el plan decidido. Así que la dirección deberá llevar a cabo una revisión de las dinámicas motivacionales de la organización y emplear nuevas, reforzar las existentes o eliminar las contraproducentes. En la comunicación, muy emparentada con la motivación, la comunicación, tanto a lo interno como a lo externo, deben ir siempre en concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo que le espera de ella y que cada cliente sepa qué cambios esperar de la organización. Finalmente, en el liderazgo y supervisión, no solo se debe tomar decisiones y velar por qué se implementen correctamente, sino que se debe mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que identifique complicaciones, que perciba amenazas y oportunidades derivadas del cambio, en fin, que suministre a la dirección la información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el círculo andado. Existen diversas formas, tipos o estilos de dirección administrativa, las cuales tienen que ver directamente con el tipo de liderazgo ejercido y que deben ser considerados orientaciones más que categorías definidas y concretas. Hablamos de dirección autocrática, aquella en la que la autoridad impone sus normas, criterios y decisiones sin consultar en absoluto a sus subordinados, por lo que suele generar ambientes de trabajo tensos y dictatoriales, en lo que la disciplina y la inseguridad pueden ir de la mano. En la dirección paternalista, se trata de una flexibilización de la dirección autocrática en la que los cargos jerárquicos se involucran en la labor de sus subordinados e incluso en sus vidas personales, pero siempre desde una posición de poder y de autoridad, como si fueran una serie de tutor. Suele aplicarse para organizaciones con personal muy joven o en formación. Por otro lado tenemos la dirección laissez-faire, es decir, dejar hacer. Un modelo de dirección que interviene muy poco en el desempeño de sus subordinados, permitiéndoles un altísimo grado de autonomía y decisión, lo cual puede hacer de ellos empleados con alta iniciativa o puede conducir al desconcierto y al desorden. En la dirección democrática, esta se inspira en los principios de la igualdad de oportunidades y de la consulta masiva para tomar decisiones, sin sacrificar por ello la estructura jerárquica de la organización. Suele ser que los mejores resultados arroja en una organización diversa o amplia. Principios de la dirección administrativa. El ejercicio de la dirección se sostiene en base a una serie de principios fundamentales que son coordinación de intereses, impersonalidad del mando, supervisión directa e indirecta y aprovechamiento y resolución de los conflictos. En la coordinación de intereses, dado que una organización implica un conjunto organizado de seres humanos trabajando en torno a un objetivo común, la dirección debe hacer que el foco se mantenga en este último, haciendo converger los objetivos individuales o sectoriales en un marco proyecto común. En la impersonalidad del mando, las organizaciones tienen estructuras y jerarquías que no deben depender de quién las ejerce, sino que deben ser impersonales, objetivas, es decir, no dependen de simpatías y consideraciones, sino de la lógica interna de la organización. En la supervisión directa e indirecta, la dirección puede ser ejercida al mismo tiempo en comunicación estrecha con los subordinados, o sea, brindándoles las directrices y la información que requieren para estar motivados y productivos,
y en comunicación jerárquica a través de una estructura jerárquica o burocrática que permite el uso eficiente de la información y la toma oportuna de decisiones, sin que absolutamente todo deba llegar hasta la gerencia para aprobarse. Aprovechamiento y resolución de los conflictos. La dirección de toda organización enfrentará situaciones conflictivas a las que debe poder dar solución, o mejor aún, que deberá reconvertir en situaciones ventajosas o provechosas a través de una gestión del cambio y de la variabilidad en lugar de un apego excesivo a la norma. Aquí vale la pena comentar que Fayol también menciona otros principios de la administración, como son la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subdirección del interés individual, la remuneración, el grado de centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad de tenencia del personal, la iniciativa y el esprit de corps. La importancia de la dirección administrativa. La dirección es vital para el correcto funcionamiento administrativo. Ella se ocupa de ejecutar los lineamientos proyectados en fases previas, que es la planeación y organización, para obtener de la estructura organizacional el mejor desempeño posible. Una buena dirección es clave no solo en la previsión y anticipación empresarial, sino en la motivación del capital humano, a través de una comunicación eficiente, de una conducción sensata y de un espíritu alejado de la tiranía y otros defectos humanos. Una buena conducción administrativa, de hecho, comprende el proceso administrativo como un todo organizado y jerarquizado, y está capacitada para llevar a cabo los cambios oportunos que lo hagan perdurar y que lo aproximen al cumplimiento de sus objetivos concretos. Cualquier proceso administrativo sin dirección es propenso al desorden y a la desintegración. Bien, con esto terminamos las actividades correspondientes al módulo 2. Así es que ahora nos tocará hacer una tarea en la cual consiste que hay que describir la misión, la visión y los objetivos de su organización o de su área de trabajo. Igual lo pueden hacer en un par de cuartillas, 2-3 cuartillas, y subirlo a la plataforma o mandarlo a mi correo que habíamos quedado, que es gustavo.lopez@espacifico.edu.mx. Módulo 3. Bien, hablamos ahora sobre el liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. El liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. El liderazgo ha cobrado vital relevancia en la actualidad debido a la escasez de personas con habilidades para conducir equipos y alcanzar objetivos sobre el promedio. La aparición de los primeros líderes se remota a antes de Cristo. Platón ya planteó en su obra cuáles son las cualidades de un líder. De este modo, han sido muchos los autores desde el comienzo de los tiempos que han utilizado el concepto de liderazgo en sus enseñanzas. Los grandes gobernadores de la historia se han visto respaldados por buenos dotes de liderazgo. En el caso de Hitler, consiguió llegar al poder por un gran número de ciudadanos que habían conseguido embaucar y convencer de sus planteamientos. En este sentido, la importancia del liderazgo reside en que las empresas no solo crean productos industriales mediante procesos mecanizados. Además, deben estudiar los perfiles psicográficos de las personas y alcanzar acuerdos en los equipos comerciales, entre áreas funcionales de la organización, operaciones, finanzas, recursos humanos, comunicaciones, etc. Considerando que en todas las áreas trabajan personas con diferentes perfiles personales y profesionales, resulta complejo que todos vayan en una misma dirección por motivación intrínseca. Por ejemplo, para un profesional del área de finanzas, de profesión contador, posee una amplia experiencia en auditoría. Le puede resultar difícil relacionarse con un profesional del área comercial y sección de marketing, de profesión publicista, y con una visión más creativa e innovadora del negocio. El primero quizás tendrá a velar por el correcto uso de los recursos de la empresa, mientras que el segundo por alcanzar los resultados que posicionen a la marca en la mente del consumidor.
Ambos tienen un último objetivo en común, que es posicionar a la empresa y hacerla más competitiva, pero desde perspectivas muy diferentes. En este proceso es fundamental que participen personas con habilidades de liderazgo. Debe lograr establecer un propósito común, claro, compartido y desafiante, capaz de movilizar a todas las áreas de la compañía. Un buen líder debe poseer las siguientes características y habilidades para lograr el apoyo de la gente. Comunicación. Una correcta comunicación es fundamental para transmitir las ideas de un líder. Comunicarse de forma clara, directa y concisa permitirá alcanzar a un mayor número de personas. Dar el ejemplo. Para que un líder sea seguido, primero debe de comprometerse con la causa y aportar como si se tratara de cualquier otra persona. Empatía. Conocer y comprender la situación de otras personas es muy importante a la hora de influir en un grupo de personas. Esta característica hace cercano al líder. Confianza. En la confianza se basa cualquier tipo de relación. Si no hay confianza con el líder, dicho liderazgo se disolverá con el paso del tiempo. Seguridad. La seguridad y certeza en la toma de decisiones es algo muy percibido por la sociedad. Cuanto mayor sea el grado de seguridad mostrado, mayor alcance tendrá el líder. Motivación. Cuando escuchamos palabras motivadoras y optimistas que nos permiten afrontar la vida desde otro punto de vista, se incrementa la repercusión e influencia del líder sobre las personas. Responsabilidad. Una persona que no es considerada como responsable difícilmente será considerada como un líder. Entre los principales pilares sobre los cuales se sostiene el liderazgo, independientemente del tipo que analicemos, son los siguientes: capacidades personales, capacidades técnicas y capacidades sociales. En las capacidades personales se refiere a aquellas que controlan las emociones y el equilibrio de las personas en momentos exigentes. En las capacidades técnicas, aquí entran los conocimientos afines con el área de desempeño de la empresa, por ejemplo, contabilidad, finanzas, marketing, ingeniería, etc. Aspectos indispensables para el líder para liderar procesos empresariales. Y las capacidades sociales se refiere a que son las que facilitan la relación con otras personas, entre las que se destacan la empatía, la confianza y el sentido de responsabilidad. Tipos de liderazgo. Existen diferentes tipos de liderazgo en el entorno laboral y cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. En el mundo de las organizaciones, raramente existen recetas que sirvan para todos los trabajadores, las empresas y los equipos por igual, dado que lo que funciona y lo que no depende en gran parte del contexto. Sin embargo, conocer estos tipos de liderazgo ayuda a orientarse en estos temas. La cultura de la empresa, los objetivos que se persiguen o la personalidad de los empleados, entre otros factores, determinan qué estilo de liderazgo encaja mejor con la compañía. Dentro de algunas organizaciones, incluso coexisten diferentes estilos de liderazgo según las tareas o los objetivos que se deban de cumplir. Así pues, como todo depende del contexto en el que nos encontremos, si queremos exprimir al máximo las posibilidades de tener a un buen líder o lideresa al frente de un equipo u organización, en primer lugar es necesario conocer los tipos de liderazgo, ya que no existe uno que sea claramente superior a los demás. Pero, ¿cuáles son los principales? Es importante entender que el estilo o tipos de liderazgo que ejercen los supervisores a los altos grados de la empresa siempre tendrán consecuencias en los trabajadores, aunque nos demos cuenta o confundamos estos efectos con la personalidad intrínseca de cada persona. Hay que tener claro, esto es muy importante, ya que los líderes son agentes que por su poder de decisión se encuentran en una posición privilegiada a la hora de influir sobre los demás, para bien o para mal. Que llevemos muchos años en la misma organización y siempre hayamos visto a las mismas personas comportándose del mismo modo, no significa que este rango de conductas no puedan ser modificados. Variando el tipo de liderazgo, pueden aflorar dinámicas de trabajo y de relación muy diferentes, y en este cambio de mentalidad participará gran parte de la organización. Entonces, un tipo de liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los empleados, su bienestar o aumentar los beneficios de la empresa, y por el contrario, un estilo negativo o perjudicial puede crear estrés o burnout en los subordinados, bajar su autoestima o provocar pérdidas para la empresa. Han sido muchos los investigadores que han prestado atención a este fenómeno y son muchas las teorías que hablan sobre ello.
A continuación presentaremos los tipos de liderazgos más habituales. Liderazgo laissez-faire, también conocido como liderazgo delegativo. Es un estilo de no intervención y falta de feedback regular. El nombre hace referencia a la palabra francesa dejar pasar o dejar ser. El líder laissez-faire interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación necesitan menos supervisión para ser productivos, ya que estos trabajadores son expertos y poseen las competencias para rendir de manera independiente, son capaces de cumplir con las tareas con muy poca vigilancia. En las ventajas de este tipo de liderazgo, para algunos empleados, la autonomía es la liberadora, mejora la creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo que se realiza. Este tipo de liderazgo puede ser usado en situaciones donde los subordinados son apasionados y gozan de una alta motivación intrínseca. Por otro lado, en ocasiones, este tipo de liderazgo permite que las personas más especializadas en su trabajo o que aportan un mayor valor añadido no se vean constreñidas por las formalidades y una excesiva rigidez organizativa y hagan lo mejor que saben hacer. Entre sus desventajas, hay que tener en cuenta que no todos los empleados poseen esas características. Este estilo no es apropiado cuando se trabaja con empleados que no poseen las competencias arriba mencionadas. Muchas personas no son buenas a la hora de asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus propias tareas o resolver los problemas que puedan ir surgiendo. Dicho de otro modo, tienen un estilo de trabajo más pasivo, en el que todo depende de que tengan instrucciones muy específicas y en situaciones de ambigüedad no tienen por qué aplicar el sentido común o tienden a trabajar menos a la espera de más información. En estas situaciones, los proyectos o las fechas de entrega pueden no cumplirse cuando los miembros del grupo no son dirigidos correctamente o no se benefician del feedback apropiado. Muchos estudios parecen demostrar que el tipo de liderazgo laissez-faire puede llevar a una falta de control, un incremento de costos de la compañía y una productividad pobre, sacrificando todo por la posibilidad de tener un buen ambiente de trabajo a corto plazo. A largo plazo, los problemas surgidos en la falta de rendimiento hacen mella en el clima organizacional. Liderazgo autocrático. Este permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del equipo. Es decir, en este tipo de liderazgo, el poder es algo explícito, que queda plasmado en un rol en el que se dan órdenes directas y que deben ser obedecidas de cualquier caso. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional. Lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder. Entre sus ventajas es que puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones necesitan tomarse rápidamente y en el que existe una percepción de elevada hostilidad o de alto riesgo proveniente del exterior, por lo que no resulta sorprendente que sea muy usado en organizaciones de carácter militar. También parece ser altamente efectivo con empleados que requieren vigilancia estrecha sobre las actividades, ya que al eliminar la tendencia de los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad y velocidad de esas tareas. Las desventajas del liderazgo autocrático son evidentes. No tienen en cuenta la opinión de los trabajadores y los empleados son simplemente personas que deben acatar órdenes, por lo que se puede llegar a un punto en el que no hay flexibilidad, dado que nadie quiere ser responsabilizado por no seguir las instrucciones, incluso en casos en los que el contexto cambia y las vuelve poco adecuadas. Además, bajo la aplicación de este tipo de liderazgo, algunos empleados pueden sentirse infravalorados y pueden mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo llegar a abandonar la empresa o rendir menos. Por todo esto, es un estilo de liderazgo que poco a poco está siendo desterrado de las empresas punteras, en las que son importantes la adaptabilidad y la necesidad de reaccionar rápidamente a los cambios, además de ofrecer un buen clima laboral en el que sea posible conservar el talento. Habitualmente llamado liderazgo participativo, el liderazgo democrático se caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. Y además, no se asume de antemano que los miembros del equipo se comportarán de manera egoísta, sino que se promueve la idea de que todos reman en la misma dirección. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el superior.
Entre las ventajas es que este tipo de líder se gana al equipo, porque los empleados contribuyen en el proceso de decisión. Por tanto, los empleados suelen sentirse como parte de la compañía y de los cambios que puedan producirse en la organización, mejorando su afiliación y compromiso con la empresa. Del mismo modo que su productividad y la capacidad de innovación. De esta manera, por ejemplo, da más incentivos para quedarse en la organización, por lo que facilita la retención del talento. Entre sus desventajas, pese a que existe cierto consenso a la hora de afirmar que este tipo de liderazgo tiene muchas ventajas, algunos investigadores piensan que también tiene sus desventajas. Por ejemplo, muchas veces no se pueden superar los desacuerdos entre dos o más partes del grupo, o el camino se hace más lento a la hora de alcanzar una meta, en comparación con otros estilos de liderazgo. Además, este tipo de liderazgo requiere que el líder posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como plena confianza en sí mismo. De lo contrario, el equilibrio de un conjunto de individuos se podría quebrar. El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. Por ello, el tipo de líderes que usan esta forma de dinamizar equipos y grupos promueven una visión del trabajo muy pragmática que se centra únicamente en las metas que pueden ser monitorizadas y medidas de manera objetiva. Entre sus ventajas es que es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos y, por tanto, los seguidores son motivados con recompensas por los resultados conseguidos. El líder transaccional crea estructuras claras, donde queda bien definido lo que se requiere de sus subordinados y las recompensas que van a perseguir. Por ello, este tipo de liderazgo se concentra en aspectos objetivos y en unidades de análisis fácilmente reconocibles con las que es relativamente sencillo operar. Entre sus desventajas es que el perfil de seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo comportamiento es bastante predecible. Los líderes transaccionales se centran en el presente y son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problema y con eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en el mundo cambiante que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las compañías muchas veces depende de los cambios continuos, existen estilos de liderazgo mucho más efectivos. Liderazgo transformacional. Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir los empleados. Apuestan por generar una visión compartida y transversal acerca de lo que debe ser la empresa en la que se trabaja. Como sus ventajas es que este es uno de los tipos de liderazgo que aportan mayor flexibilidad al funcionamiento de las empresas. De esta manera, los líderes que trabajan a partir de esta filosofía motivan y aumentan la productividad y la eficacia del grupo. Poseen una visión muy amplia del trabajo a realizar, gracias a la cual lideran el cambio dentro de la organización y son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel superior de moral y motivación. La clave está en el impacto que tienen sobre los seguidores, ya que dichos líderes se ganan la confianza, el respeto y la admiración de los mismos. ¿Desventajas? Bueno, el liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones específicas utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en cualidades tangibles como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades independientes y de ofrecer una visión compartida que permita funcionar conjuntamente con los seguidores en el proceso de cambio. Este énfasis en el clima laboral puede llegar a ser contraproducente en situaciones de crisis, en las que hay que reaccionar rápidamente a una crisis que puede hacer colapsar a la organización a corto plazo y en cuestión de semanas. Sin embargo, a la vez, no hay muchos contextos en los que sea mejor sacrificar la prosperidad a largo plazo por la obtención de resultados a corto plazo. Eso significa que muchas empresas y organizaciones que vetan la entrada a nuevos líderes basados en el liderazgo transformacional asumen de este modo un alto costo de oportunidad. Crecen menor de lo que podrían hacer
y esto es algo que en muchos casos ni siquiera son capaces de detectar. Continuemos ahora hablando de lo que es del proceso administrativo y vamos a hablar de la función del control en la administración. Así como la dirección, el control administrativo es una función del proceso administrativo que consiste en la evaluación del rendimiento, o sea, en el cotejo de los resultados obtenidos durante el proceso y las expectativas que de ellos se tenían. Esto implica la medición y el diseño o la selección de estrategias de medición de las variables, el levantamiento de información pertinente, la investigación interna y externa, entre otras metodologías similares. Pero, ¿qué es el control en la administración? En las ciencias de la administración se habla del control para referirse a una de las principales funciones administrativas, junto con la planificación, la organización y la dirección, la cual tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado, o evaluar la eficacia de los resultados obtenidos, es decir, su grado de proximidad con el ideal esperado. Las dinámicas administrativas de control usualmente implican la obtención de información respecto al proceso empresarial y a los resultados, y la aplicación de las correcciones que sean pertinentes para enmendar los errores y maximizar la eficiencia. Se trata de un mecanismo de retroalimentación del sistema organizativo que depende para operar de los 3 pasos previos, sobre todo de la planificación, etapa donde se fijan las expectativas y las metas. En teoría, una organización cuyos procesos y resultados se ciñen más a lo planeado será mucho más eficiente que otra que se salga del carril. Así, los procesos del control permiten no solo medir el rendimiento organizacional, sino además establecer justamente los estándares de calidad idóneos para ello y además evaluar y tomar las medidas correctivas pertinentes. El proceso de control idóneo, en este sentido, debe ser económico, flexible y preventivo, pero además, como hemos dicho, debe responder a los objetivos y organizaciones trazados. Entonces, marcando una definición del control administrativo, se le llama control administrativo a la función administrativa que evalúa el rendimiento administrativo de una empresa. Este control es necesario para asegurar que los procesos se realicen de manera correcta y que las decisiones tomadas concuerden con la planificación y los objetivos de la empresa en cuestión. El proceso de control tiene las siguientes fases. En la fase 1 hay que establecer estándares. En la fase 2, evaluación del desempeño. En la fase 3, la comparación del desempeño. Y en la fase 4, la acción correctiva. En la fase 1 de establecer estándares, en esta fase inicial se afinan y definen los parámetros de medición o evaluación, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o mal sale el producto. Esto implica 4 tipos de estándares: el de cantidad, es decir, volumen de producción o cantidad de existencias, etc. El de calidad, que es la exactitud, el logro del producto. El estándar de tiempo, es decir, los tiempos de producción, y el estándar de costo, es decir, los costos de venta, costos de producción, etc. En la fase 2, que es la evaluación del desempeño, aquí la medición propiamente dicha de los procesos de organización, de la organización. En la fase 3, que es la comparación de desempeño, aquí se cotejan los márgenes esperados del desempeño con aquellos obtenidos. Se les compara con los estándares iniciales para determinar el margen de éxito o de error. Y finalmente en la fase 4, en la acción correctiva, aquí se elabora un informe que registre todo lo anterior y se arrojen las acciones necesarias para mejorar o perfeccionar el proceso, cómo determinar a qué altura de la estructura empresarial están los problemas y cuáles son sus posibles soluciones. Existen los siguientes tipos de control administrativo: el control previo o precontrol, el control directivo o de dirección, el control a corriente y el control posterior. En el primero, el control previo o precontrol, al ser previos a la acción, aseguran que ésta responda a los recursos, ya sea humanos, materiales o financieros, ya planificados. Esto pasa por identificar los gastos financieros presupuestados, anticipar las actividades por realizar y prever lo que costará llevarlas a cabo. En el control directivo o de dirección,
Aquí se les conoce como controles de avance o controles cibernéticos y supervisan el recorrido de los procesos organizacionales antes de que acaben. Para tener tiempo de tomar medidas o reforzar un cambio de ruta, estos controles solo dan resultados si se posee una retroalimentación adecuada. Para el control a corriente, este control se lleva a cabo a lo largo del proceso empresarial, es decir, a la par de que están transcurriendo de la mano de directivos o del propio personal operario. Y finalmente el control posterior se lleva a cabo una vez finalizada la acción productiva y se dan de manera retrospectiva, evaluando todo el recorrido y extrayendo las conclusiones pertinentes de lo que salió bien o de lo que no tanto. Luego se recoge un informe que sirve para futuras gestiones y para recompensar o alentar a los trabajadores. Otros autores señalan 3 tipos de controles administrativos, como sería el control preventivo, control concurrente o control de retroalimentación. En el preventivo, bueno, es igual, se realiza antes de hacer alguna acción. Su función es garantizar que el proyecto se lleve a cabo sin correr ningún tipo de riesgo, y en ese control se debe verificar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, teniendo en consideración los costos que deberán asumirse. En el concurrente, este control se lleva a cabo durante los procesos. Su función es garantizar que todo se realice de manera óptima, supervisando las distintas etapas y asegurándose de que no se comprometa la calidad o la seguridad. Finalmente, en el de retroalimentación, este control se lleva a cabo una vez finalizado el proceso o actividad. Su objetivo consiste en obtener información acerca del desempeño del proceso y las posibles mejoras al implementar. Ahora vamos a hablar de las etapas del control. El control administrativo comprende de 4 fases. Cada una de ellas es de gran importancia para que el proceso sea eficiente. Etapa 1. Hay que determinar estándares y objetivos. En este primer paso se debe establecer el objetivo de la medición, determinando cuáles son los valores que se esperan obtener al realizar la evaluación del proceso. A partir de ello, se sabrá si el proceso ha resultado o no. Y luego hay que hacer una evaluación. Tomando en cuenta los valores que se esperan, según lo esperado en los estándares, se realiza la evaluación del proceso o la actividad. De ahí pasamos a comparar los valores. Una vez que se tiene la medición, es posible comparar los valores con los estándares o mediciones anteriores para determinar si se está haciendo bien o no. Finalmente, en la retroalimentación y toma de decisiones, según el resultado al comparar los valores, se podrán hacer ajustes en los procesos. El objetivo es corregir las debilidades y asegurarse de mantener las fortalezas del control administrativo. El control administrativo es de gran importancia, ya que en sus distintas versiones se asegura de las condiciones para realizar una determinada actividad. Por lo tanto, permite que las actividades y procesos se realicen de la mejor manera y se puedan solventar los problemas que surjan durante la realización. Asimismo, permite obtener aprendizajes a partir de la realización de los procesos e implementar mejoras a futuro. Es fundamental que las organizaciones realicen un control administrativo para garantizar el correcto funcionamiento y eficiencia de sus procesos. Esto les permitirá incrementar ganancias, reducir costos y ofrecer un mejor producto a sus clientes. 1. Acción. En este momento estamos terminando el tercer módulo. Así es de que nuestra tercera actividad sería describir qué tipo de mecanismo de control y evaluación se aplica en esta institución. Igual como en las veces anteriores, lo vamos a hacer en 1 o 2 cuartillas, máximo 3, y subirlo a la plataforma digital o bien a mi correo gustavo.lopez@espacifico.edu.mx. Corte. ¿Qué diapositiva es? La 66. Iniciamos ahora el cuarto módulo de este curso, en el cual hablaremos de la economía política y globalización en la administración de los servicios de salud, así como el marco jurídico mexicano en materia de salud. Hablaremos ahora del sistema político. Como definición tenemos que es un conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada y, por lo general, desigual y conflictiva distribución de utilidades. Existen aspectos que intervienen para definir por qué un sistema político es lo que es, y es importante analizarlo desde una perspectiva histórica, mundial y de desarrollo. Primero, el contexto global influye. Los intereses, identidades
e instituciones domésticas que producen rutas al desarrollo del mundo moderno, mismas que generan reacciones vía la política comparada con los intereses, identidades e instituciones, y reacciones vía relaciones internacionales en el contexto global. Hay que entender que el mundo es un todo y que el todo y sus partes comúnmente están en conflictos entre sí. Fuerzas regionales y globales responden a y forman un juego de intereses, identidades e instituciones comunes y convergentes. Los mercados, culturas e instituciones operan no solo dentro de los países, sino también entre ellos. Los intereses, identidades e instituciones se han hecho globales. El comercio, finanzas y producción son ahora actividades globales. Existen también mercados globales no solo para tierra y capital, sino también para la mano de obra. Hablaremos sobre los problemas globales. Bueno, tenemos las crisis económicas, el crecimiento y la prosperidad, la inequidad y la pobreza, las diferencias entre equidad y política social que existe entre quienes viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur, las enfermedades y las epidemias, la contaminación, el terrorismo. En resumen, no es posible que un país se aísle de las tendencias, ciclos y shocks económicos. Los mercados globales, valores occidentales e instituciones internacionales ejercen una importante influencia que atraviesa fronteras. El mundo ha convergido parcialmente y el resultado es la disminución de la diversidad de instituciones políticas y económicas. Y entre más se parezcan entre sí los estados y las sociedades, más presión existe para que aquellos estados que no se han ajustado cambien sus formas para encajar. ¿Pero qué aspectos son afectados por el contexto global de desarrollo? Existen tres conceptos que son relativamente simples pero muy poderosos. Primero, las personas son seres racionales que persiguen sus intereses. 2. Las personas son seres en busca de sentidos que son definidas por sus identidades. Y 3. Los intereses e identidades de las personas son moldeadas por y perseguidas dentro de instituciones. Los intereses, identidades e instituciones son, a su vez, moldeados por el contexto global de desarrollo. Hablando de los intereses, la política es en parte sobre la búsqueda de intereses. Una razón por la que las personas se involucran y o interesan en la política es para obtener lo que quieren del gobierno y asegurar que el Estado promulgue leyes y políticas que impulsen sus intereses. Lo que las personas quieren varía muchísimo. Por ello, en cualquier sociedad, gran parte de la política gira en torno a quién recibe qué. Y la forma en que estas diferencias en sus intereses se resuelven nos dicen mucho sobre si la política de un país. Los individuos tienen preferencias, metas y objetivos y enfrentan limitaciones y recursos fijados temporalmente. Las personas son solucionadores de problemas que intentan optimizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Por tanto, toman decisiones entre las alternativas disponibles para buscar alcanzar sus metas. Estos intereses materiales afectan y determinan las políticas, ya que las personas reaccionan a los incentivos que enfrentan e idean estrategias y tácticas para seleccionar la alternativa que mejor les permite satisfacer dichos intereses. Los intereses materiales comúnmente son perseguidos no solo por individuos, sino también colectivamente. Sin embargo, no es fácil hacerlo, ya que los individuos suelen enfocarse en una situación personal y rechazan contribuir su tiempo y recursos para causas colectivas. Estos grupos de interés son más poderosos en unos países que en otros. Una medida de qué tan democrático es un país es con base en si las personas pueden formar parte de dichos grupos y la influencia que estos tienen en las decisiones políticas. Al hacer análisis basándonos en intereses, es importante entonces preguntarse, ¿cuál es la distribución de los recursos en la sociedad? ¿Cuáles son sus principales grupos de interés? ¿Cuáles son los obstáculos para lograr actuar colectivamente? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores del conflicto? En resumen, los grupos de interés son afectados por el contexto global y se pelean por las alternativas de caminos al desarrollo. Hablemos ahora sobre las identidades. La política también es sobre identidad. Aun y cuando las personas comparten ciertos intereses, también definen lo que está en su interés de forma diferente, y lo hacen basándose en un conjunto particular de creencias y valores que comúnmente llamamos cultura.
Lo que las personas están dispuestas a dar por su vida o cuántas horas están dispuestas a trabajar en fines de semana, por ejemplo, varía por sociedades. De igual forma, el tipo de ideas, lenguaje político y comportamiento físico que esperan de los políticos también varía por nación y por estado. Si las personas definen su identidad en términos religiosos, definirán sus intereses de forma muy diferente a personas que no tienden a definir su identidad con base en la religión. A su vez, apoyarán diferentes tipos de políticas gubernamentales hacia la religión, la educación y la cultura popular. Los sentimientos étnicos y racionalistas tienen una influencia similar en cómo las personas se identifican, así como personas con diferentes intereses económicos pueden pelearse sobre sus diferencias. Las personas con diferentes identidades comúnmente están en desacuerdo sobre la política, por ejemplo en la Unión Soviética. También las personas pueden poseer no solo una identidad, sino varias identidades que compiten, y no es evidente cuál dominará o cómo las personas actuarán en última instancia basado en sus identidades. Los líderes políticos con frecuencia juegan un rol importante en movilizar algunas identidades y neutralizar otras. Otras identidades importantes son el género y las regiones geográficas. Al hacer análisis basándonos en identidad, es importante entonces preguntarse, ¿cuáles son las ideas dominantes de una sociedad? ¿Qué valoran más las personas? ¿Por qué algunos grupos de identidad tienen conflictos y otros viven en armonía? ¿Cómo utilizan los líderes las identidades para movilizar a las personas hacia proyectos que consideran importantes? Hablando de las instituciones, estas proveen una importante arena o espacio en que la política se lleva a cabo. Al hablar de instituciones nos referimos a las reglas y organizaciones que estructuran la vida política. Entonces consideremos cómo el contexto global influencia las instituciones domésticas y cómo estas instituciones a su vez afectan el camino al desarrollo al influenciar identidades e intereses. Definiendo estas instituciones como consecuencias ya sea del contexto global o causas de intereses e identidades, entonces el Estado es una organización que mantiene control sobre una jurisdicción territorial particular. Este control puede ser fuerte o débil dependiendo de un gran número de circunstancias. Un factor importante que afecta cómo los intereses e identidades de una sociedad influencian la política y las políticas públicas es si el Estado es fuerte o débil. Pero, ¿qué es esto? Los comparatistas comúnmente consideran que la fuerza de un Estado se determina por dos factores. Uno es la autonomía y otro es la capacidad. El contexto geopolítico competitivo genera la demanda por desarrollo económico, que a su vez genera individuos y grupos con intereses materiales e identidades sociales. Los grupos de intereses y grupos de identidades con diferentes preferencias en relación al desarrollo entran en conflicto entre sí. Las instituciones políticas empoderan a algunos grupos y limitan a otros, transformando de este modo intereses e identidades en políticas públicas. Las instituciones burocráticas y democráticas, por tanto, influencian la formación de intereses e identidades, restringen y promueven su expresión y finalmente las moldean en políticas asociadas a caminos al desarrollo. Hablemos ahora sobre el marco jurídico mexicano en materia de salud. Este es un conjunto de normas de las personas, físicas o morales, que prestan servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que surgen en el ámbito de la protección de la salud. Así pues, cabe mencionar que estamos regidos por políticas, por normas, por decretos, entre los cuales se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las tendencias actuales de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Salud, normas oficiales mexicanas en materia de salud, la Ley General del IMSS, la Ley General del ISSSTE y las reformas constitucionales en el sector salud. Como ven, todos nuestros procesos administrativos de atención que desarrollamos en nuestras instituciones están regidas por un marco jurídico bien establecido, de tal manera que no hay que inventar nada, todo está ya escrito y bien definido de cómo deben ser los procesos. 3, 2, acción. Diapositiva 81. Con esto damos por terminado el curso
en el cual entonces ahora habría que desarrollar nuestra última actividad. Es decir, van a elaborar una propuesta de mejora organizacional en su área de trabajo, incluyendo las 4 fases del proceso administrativo. Aquí seguramente ya serán unas, no sé, 5 cuartillas mínimo, en el cual nos plasmarán esa propuesta de mejora y que espero que la puedan aplicar en su área de trabajo. Finalmente, una vez terminada esta actividad, entonces habrá que contestar el examen diagnóstico final, en ese el cual sí tiene validez. Una vez contestado, también lo suben a la plataforma o lo envían a mi correo. Lo repito, gustavo.lopez@espacifico.edu.mx. La última diapositiva, la 82. Pues con esto damos por terminado el curso. Por su atención, muchísimas gracias. Espero haya cumplido sus expectativas. Creo que se va a abrir una sesión de chat para sus preguntas, sus comentarios, el cual con mucho gusto estaré para poderlos ampliar o responder esas dudas que tuvieran o los comentarios que pudieran hacer. Por su atención, muchísimas gracias. Éxito en su empresa. Hasta luego.